¿no? ¿Qué pasa en la justicia? ¿Cómo se Correcto. trabaja? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Y qué se sabe desde adentro de estos grupos, ¿no? De estos clanes que se han peleado en las últimas semanas y que han obligado justamente a las autoridades a crear esta secretaría? Vamos a preguntarle al fiscal Camuña qué piensa de esto también, ¿no? Claro, el fiscal Camuña está en la justicia federal, ¿no? Así es, que atiende varios casos vinculados. Fiscal, buenas noches, ¿cómo está? Noches. Muchas gracias, ¿Cómo le va? Bienvenido a La Gaceta. Gracias a ustedes por la invitación. Y cuéntenos, ¿qué está pasando en la justicia? A ver, la pregunta más precisa sería, ¿qué preocupación hay con esto en la justicia? Vemos un incremento, vemos un crecimiento histórico, vemos la creación de un departamento especial, vemos una declaración muy fuerte del gobernador, donde el gobernador le da la orden al ministro de que atienda fuertemente esto. ¿Y qué está pasando en la justicia? ¿Cómo lo están viendo desde la justicia todo este proceso? Mire, el crecimiento se traslada también a las estadísticas que nosotros producimos dentro de la Procuración, dentro del Ministerio Público Fiscal, es decir, dentro de la acusación. Nosotros de 2014 a ahora tenemos un 60% más de causas judiciales. 60%. Un 60% es un número bastante amplio, sobre todo porque tenemos que afrontarlo con los mismos recursos que teníamos en el primer momento de medición, digamos. Nos causa mucha preocupación y al mismo tiempo tenemos un doble desvelo, digamos. Uno es cómo abordamos, cómo contribuimos de alguna manera nosotros, porque les hago la aclaración antes, la justicia penal no tiene una solución para el problema de la droga y menos del consumo. Es simplemente una herramienta que tiene el Estado para responder penalmente frente a daños a la salud, porque esa es la lógica de la ley de estupefacientes. Lo que se daña con el estupefaciente es la salud pública. Entonces, ¿y ese es un problema de quién? Es un problema de todos, es un problema es multidimensional. La droga, el consumo y el tráfico también. Es económico por un lado, es político por otro, y es profundamente cultural, social, familiar. ¿Y lo encaramos así? Justamente a eso iba. Nosotros tenemos esa doble necesidad. Por un lado, responder a la demanda del barrio, que tiene un problema concreto de chicos que están arruinándose la vida consumiendo sustancias que son de la peor calidad, porque eso además es otra cosa. Para que se den una idea nomás de un ejemplo, como fiscal de tribunal oral en algún juicio detectamos que la droga estaba estirada o cortada con una sustancia que se llama levamisol. ¿Saben qué es el levamisol? No. Es ¿Qué es? un desparasitador para ganado. Claro, y está prohibido el uso en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Se usa para enfermedades gravísimas como la lepra. Con eso estiran la sustancia y eso es lo que están consumiendo. La sustancia que se consume en el barrio tiene 10% de droga real y el restante 90% son todos productos que nunca podemos saber de qué se trata. Es decir, el chico que consume ni siquiera consume droga, que ya es nociva de por sí, sino sustancias que son todavía peores. Esa es una necesidad social a la que nosotros damos la respuesta en la medida en la que tenemos la posibilidad. Y la otra también es la necesidad estratégica de apuntar siempre más arriba. Ustedes mostraron en el programa pasado el caso del niño que se autodefinía incluso como soldado. Y lo que vemos nosotros es la necesidad de... Está bien, es una problemática acuciante que nos necesita una respuesta pronta, pero también necesitamos apuntar más arriba en los eslabones, porque de esa manera al apuntar a bandas, organizaciones que tienen tráfico interprovincial. ¿Hay bandas concretamente? Sí, claro que hay bandas. ¿No son familias así aisladas? Mire, desde que yo estoy, por lo menos yo le hablo desde mi conocimiento, yo no soy funcionario del Estado ni nada, soy fiscal. Le digo lo que es mi práctica. Sí, no es una intención de la discusión, sino la necesidad de la definición concreta. Me parece interesante porque son datos concretos de la realidad. Yo asumí en el 2015, desde entonces hasta ahora por lo menos participé entre juicios e investigaciones en el desbaratamiento, por decirlo así, de 7 bandas con... ¿Qué es una banda? Una banda es una organización que, digamos, de alguna manera interviene en varios de lo que nosotros llamamos verbos típicos, es decir, lo que está descrito en la ley. Transportar, acopiar, comprar, vender material estupefaciente. Entonces, todo eso ocurre en los barrios de la ciudad. Lo que ocurre en el barrio de la ciudad, pero hay también grupos que trascienden del barrio y se empiezan con un giro interprovincial. Por ejemplo, hace un par de años atrás, en uno de los primeros procedimientos, nosotros detectamos la banda que se conoció como la Trayán, el caso Trayán. Trayán tenía operación interprovincial, es decir, hacía compras con proveedores en Corrientes, por ejemplo, de marihuana, y tenía otros proveedores de Bolivia para la cocaína.
a veces la droga quedaba acá y otras veces comercializaba también con otras personas de otras provincias. Eso es lo que surge de nuestra investigación. Por supuesto, el juicio está ahora Claro, por bueno, por nosotros veíamos digamos. ahí en esta progresión de que desde siempre se dijo Tucumán es de paso. ¿Qué pasa hoy? ¿Esto es así? Evidentemente por esto que nos está diciendo. Y yo le puedo contestar, ¿no? desde eso, desde mi conocimiento. Han aumentado las causas, es un dato objetivo de la realidad. Hay un informe de hace poco de Procunar, hecho por la Procuración General de la Nación, que marca este dato incontrastable, digamos, aumentaron las causas. Y por otro lado, detectamos y investigamos y procesamos ahora, con suerte, a grupos que tenían este nivel de participación y de giro económico también, que es bastante significativo. Estamos hablando de secuestros de 80 kilos de marihuana, 40 kilos de cocaína, 20 kilos de cocaína también por otro lado, toneladas de precursores químicos, en el caso de Trayán. Fuimos a Buenos Aires porque detectamos que tenían contacto con un laboratorio y secuestramos, no sé si se acuerdan las fotos, pero eran unos piletones llenos de precursores químicos que sirven justamente para producir más y más y más estupefacientes. Entonces, si hay estas bandas, sí operan, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades también tratamos de dar una respuesta. Insisto con esto, con esta doble necesidad. Eso le iba a preguntar, ¿qué es dar respuesta? O sea, ¿en qué terminan estas causas? ¿Qué pasa con esta gente que se dedica a eso? Mire, una causa bien llevada, bien investigada, hecha prolijamente en el marco del Estado de Derecho, sin violación de la garantía de las personas, con una investigación seria, eficiente, inteligente, llega a una condena en un proceso oral de la persona que efectivamente es culpable. Doctor, a una condena significativa es más si el delito es grave, como en este caso. Concretamente, Tucumán no es un lugar de paso. De lo que yo conozco, de mi experiencia y de mi práctica cotidiana, le puedo decir que acá en Tucumán hay, además de esto, se lo digo con otro ejemplo, en Trayán nosotros encontramos una presa... No quiero ejemplo, quiero la definición. No es lugar de paso. Lo que pasa es que yo tampoco... ¿Por qué dudamos en todo caso? No, no es que dude, yo no me siento autorizado a hacer una opinión tan amplia porque no es mi función. Perfecto. Yo me dedico a esto, trato de hacer lo mejor posible y esas conclusiones se las dejo. Me parece que es algo propio de un criminólogo y sería muy interesante también, porque me parece muy interesante lo que están haciendo, el debate. Alguien que tenga una mirada sociológica o criminológica, si se quiere, tomamos la palabra. Para tomar la complejidad también del asunto desde otra perspectiva. Estamos lejos de Rosario, que es como últimamente se citaba ese ejemplo, ¿no? Tucumán. Yo creo que la mención a Rosario es parte de un temor de entrar en determinadas prácticas, digamos, que es propia. Tucumán nunca va a ser Rosario, nunca va a tener puerto. Tucumán nunca va a tener el movimiento económico que tiene Rosario, nunca va a tener la población, el mercado que tiene Rosario. Un mercado ilegal tiene una pauta bastante parecida a un mercado legal en cuanto a masividad, necesidades y lo demás. Tucumán es periférica, pero sí hay cosas que se detectan que nos sirven de la experiencia rosarina y son puntos como, por ejemplo, el crecimiento de la violencia. En Rosario la tasa de homicidios es comparable a los países centroamericanos que están entre los más violentos del mundo. Y nosotros también tenemos aumento de violencia. Tenemos un aumento de violencia, no en la escala de Rosario, digamos, pero sí, estas son alertas tempranas, digamos, que tenemos dentro de las investigaciones también, para decir, con cuidado, porque acá, cuando hay esto, un incremento de la violencia por disputas territoriales, por ejemplo, que es lo más propio del narcomenudeo, o también la inmersión de estas bandas, de estos grupos organizados en instituciones del Estado, ahí es donde la cosa empieza a complicar. ¿Qué le parece que la provincia justamente haya creado esta nueva secretaría, que haya designado a una persona y sobre todo en relación a las últimas declaraciones de Manley, ¿no? Mire, nosotros ansiamos poder siempre tener más recursos para investigar mejor. Si esto va a generar mejores investigaciones, formación de policías especializados en inteligencia criminal para desarrollar buenas investigaciones, la verdad que es bienvenido. ¿Falta especialización en la policía, en las fuerzas de seguridad, justamente para...? Mire, siempre nos falta. Nosotros trabajamos mucho con fuerzas federales y para que usted más o menos pueda ver de qué se trata, nosotros tenemos unos 6 o 7 equipos de investigación en los cuales derivamos una cantidad de causas que suman en total más de 2.000. Con lo cual usted también ve, doctor, las capacidades siempre son necesarias, digamos. En dos oportunidades te he dicho, hacemos lo posible, de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué le falta? Mire, es una buena pregunta. Nosotros hace un tiempo atrás, puntualmente con relación a esto, con el fiscal Brito, que es mi colega de fiscal de la instrucción en Tucumán, presentamos un proyecto a la entonces procuradora Gil Carbó, a través del director de la Procunar. La Procunar es un área especializada de la Procuración que
nos ayuda a todas las fiscalías del país con el tema del narcotráfico. Le pedimos que forme una Procunar Tucumán por la cantidad de causas que tenemos en curso y nos hicieron lugar al pedido y crearon la Procunar, pero a la espera de la dotación de recursos por parte Eso del depende de la justicia nacional, pero también hay un movimiento, hay legisladores que opinan, hablan, pero no sé, se acercan a la justicia federal. ¿Usted tiene respuestas ahí? ¿Hacen falta? Sí hacen falta instancias de coordinación y de mejor conocimiento también de estas materias. Sí, claro que sí. Yo en mi caso siempre estoy dispuesto y hablo, me tomo el atrevimiento de hablar por mis colegas también del Ministerio Público Fiscal, siempre estamos dispuestos a coordinar acciones y de hecho lo hacemos con las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, estamos permanentemente coordinando. Una pregunta, doctor, que me preocupa un poco. El tema droga es un tema que se ha normalizado en nuestras vidas. Nosotros, de alguna manera, creo que participamos en distintas circunstancias sociales de la presencia de la droga. ¿Cómo se encara eso? ¿Qué hace un fiscal que está en una reunión y aparece, así aparece la droga, así aparece el consumo? ¿Cómo debemos reaccionar un ciudadano común? Porque me parece que le damos cierta normalidad y después ya va por otro lado. Depende del consumo también. Hay consumos y consumos. Yo creo que hay consumo y consumos, pero también ese que consume hay una compra. Sí. No, a lo que me refiero es la Corte Suprema en su momento dijo que la tenencia con fines de consumo no es punible. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un acto privado de las personas que lo pueden desarrollar. Ahora, está basado en una norma de libertad, que es la norma de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres... exactamente. Están reservadas a Dios. Pero en un momento se pierde la libertad. Y en un momento el consumo empieza a ser una manera también de hacer lo contrario, exactamente, de privar de la libertad a una persona, como el caso que ustedes han presentado la semana pasada. Entonces, eso no es un consumo normal, eso es una adicción que genera otros males sociales también que no están relacionados al mero consumo. La verdad que nosotros las causas por consumo, por tenencia para consumo, nos ocupan el 20 o 25% de los recursos y a mí me parece excesivo con las necesidades que tenemos de investigar el narcotráfico, la narcocriminalidad, digamos, como un fenómeno. Se habla del narcomenudeo. ¿Está de acuerdo usted con eso? Sí, el narcomenudeo es la venta en dosis para consumo. Pero que eso lo tiene que manejar la justicia provincial, federal. Mire, la posición histórica... Yo siento que creamos burocracia y que no avanzamos. Está bien, yo estoy de acuerdo con esa manifestación. Nosotros tenemos una estructura. Complejizar la estructura con un problema que parece haber tomado una necesidad de una respuesta, a mí me parece equivocado, a mí me parece que hay que facilitar las cuestiones. Si hay una estructura que trabaja con sus limitaciones, con las exigencias que tenemos también quienes estamos para tratar de llegar a dar algunas respuestas y llevar al máximo los pocos recursos que tenemos, digamos. Si eso a veces funciona como en estos casos que se han ido dando en este último tiempo, ¿por qué no reforzar esa estructura en lugar de crear otras que generan? La desfederalización de la ley de estupefacientes se ha aprobado en otros lugares y la verdad que genera grandes zonas grises entre la justicia de la provincia y la justicia federal, porque no se sabe cuándo un caso deja de ser consumo o narcomenudeo y pasa a ser una investigación más grande. Yo le digo, la mejor manera de investigar es desde la denuncia mínima de una venta barrial, ir subiendo en la cadena lo más alto que se pueda, hasta proveedores que son de otros países. Lo hicimos. Digo, eso se puede hacer, no es imposible hacer. Entonces, primero hay que trabajar, y después hay que trabajar mucho, lo más que se pueda. En eso sí, reconozco una adicción propia. Hay que trabajar. Claro, porque usted está identificado casi con estas causas. Sí. Pero hay que trabajar, una causa personal casi. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar profesionalmente, no hay que lesionar derechos de nadie para hacer una buena investigación. Se puede hacer investigaciones impecables sin en ningún momento maltratar a ninguna persona, ni hacer un allanamiento indebido, ni sacar una cosa del lugar. Se pueden hacer muy buenas investigaciones. Doctor, ¿está conforme con la tarea de la justicia? Nunca se está conforme. Si uno estuviera conforme se dedicaría, me parece, a otra cosa. Muchas gracias.